Pese a que, de nuevo, la oscuridad está presente de manera agobiante, pero al mismo nivel con un horizontal remanso de paz, solo puedo definir esta pieza de Miquel Ruiz como un admirable montaje sobre la condición humana. Porque cuando se añade Reich a una propuesta crítica y sin límites técnicos, solo los que el creador de la historia quiere ponerle como meta de tiempo y forma, el imperio de las sombras se convierte en ese cinturón de exterminio que nos asfixia hasta anular nuestra conciencia. El poder determinante del otro lado se comporta así porque es su razón de ser. En un paralelismo casi teatral, la poética que Aristóteles nos dejó se nos presenta aquí como un triturador de normas rigurosas. Sí, el crack del 16 del universo Lopenoia se nos expone con una alucinada exégesis del color en los ambientes en que se desarrolla el proceso, con un prólogo, el prefacio de la pieza, en el que solo es correcto hablar a la audiencia de alguna cosa exterior a la intriga en interés del resultado final de la obra misma. La prótasis es el primer acto, el comienzo del drama, en el que el autor, Miquel Ruiz, traza ya de partida la estructura psicológica de la trama. La epítasis es el desarrollo y sucesión de peripecias entre los dos universos que luchan entre sí y, si se me permite decirlo, el nudo del quipo pro quo. Por último, la catástrofe no es esa transformación de las cosas que la atonal fórmula de la arte escénica normaliza, pues como le es propio en su manera de entender esto de construir y mostrar historias audiovisuales, Miquel Ruiz nos deja una nebulosa para aclararnos lo sucedido en un bucle que nos haga descifrar lo que hemos visto. De ahí esa recapitulación final con la que su autor, en boca del personaje central, hace uso de su independencia creativa, que ya el romanticismo nos dejó para resumir cualquier historia de amor y dolor. Al margen se me queda, pues así me lo impone el entorno epigonal del que surge esta nueva creación, analizar el porqué de forzar hasta el límite la tensión en los 5 minutos iniciales o el difuminar la culpabilidad del protagonista. Pienso que las claridades en los personajes son más accesibles cuando la culpabilidad es menos difusa, menos gaseosa, más concreta y corpórea. De todas formas, el crack del 16 de Miquel Ruiz me ha parecido un trabajo hermoso por su seriedad, incluso, por supuesto, en los esclarecedores subtextos sociales que nos expone. Para finalizar mi reflexión, estoy seguro de que ningún espectador honrado va a salir tras visionar esta propuesta como entró, seguro e indemne, pues el universo de las piezas que produce Lopenoia nos pide una vez más una respuesta ética. El Crack del 16 es sin duda la pieza más compleja que ha grabado hasta la fecha la iniciativa Lopenoia. Ha sido compleja desde su origen hasta prácticamente el último exportado. Por ejemplo, en fases primeras, como por ejemplo puede ser la fase de guión, teníamos una premisa muy clara, que era que no queríamos que se viese al protagonista en ningún momento, en ninguna escena, aunque luego por decisiones artísticas pensamos que se podía ver un poco al final de esta pieza, ¿no? Pero claro, si no ves a un protagonista, nunca cómo conecta, cómo entiende sus motivaciones, cómo puedes llegar a empatizar con él, o no empatizar, pero cómo puedes llegar a entenderlo. Entonces hubo que invertir mucho tiempo en investigar nuevos tipos de narrativa, en nuevas formas de contar las cosas. Luego en la fase de rodaje también hubo muchos problemas, muchos de ellos eran factores externos que no podíamos controlar nosotros, pero lo que sí dependía de nosotros, pues bueno, hubo momentos que fueron bastante difíciles de rodar, como por ejemplo la escena del antagonista de esta historia, una antagonista interpretada por Chelo Valero, que hizo un grandísimo trabajo, y la complejidad de grabar esta escena era por la corporalidad que tiene su personaje y también por el vestuario que tenía este personaje.
Estos dos factores hacían que grabar fuese muy lento, al menos con el equipo que contábamos, pues grabar fue muy lento, pero bueno, al final lo sacamos, salió bien y no hubo ningún problema. Ya te digo, gracias al trabajazo que hizo Chelo Valero, pues sin duda esas escenas han salido lo mejor que podían salir. Bueno, también la escena de los demás actores como son MC Vega, Mike Dickens, Paqui Villacaña o María González, pues gracias a ellos han salido lo que ha salido, ¿no? Sus partes eran también, eran más pequeñas, pero eran muy importantes y han hecho un trabajo increíble. Y el otro problema que tuvimos en la fase de rodaje fue a la hora de grabar los diferentes planos secuencias que hay en esta pieza. Los planos secuencia eran largos, en los planos secuencia había que cambiar muchos objetos, pero había que hacerlo de manera que pareciese que se habían, bueno, pues que habían evolucionado, que habían cambiado, pero que lo hubiese cambiado alguien, ¿no? Y sobre todo porque también conforme avanzaba el plano secuencia, eh, el color, la fotografía cambiaba y el cambio no podía verse de una manera brusca, entonces era muy complicado coordinar todo eso y además que tuviese toda la duración exacta, ya que luego tenía que encajar a la perfección con unos sonidos en la fase de postproducción, ¿no? Ya que en esta escena el sonido era muy importante y estaba muy medido todo, pero claro, para que saliese a la perfección, pues hubo que invertir también mucho tiempo y repetir mucho. Y luego, bueno, la fase de postproducción no fue tan complejo, pero sí, sin duda, se ha hecho el mayor trabajo de edición sonoro que se ha hecho en la iniciativa, ya que hay mucho sonido creado y mucho sonido editado en esta pieza, ya que lo necesitaba, ya que el sonido es una parte fundamental para poder entender esta pieza. Y nada, poco más. Dentro de poco podremos ver de forma pública este cortometraje, así que estad atento al canal de YouTube de Lopenoya o a los perfiles de Instagram y Facebook, que pronto habrá noticias de cuando se estrena públicamente esta pieza. Ya viene, ya viene. Corre, no me tengas miedo. Go tell Andrew Rhodey. Go tell Andrew Rhodey. Emerge una prosperidad vital tan poderosa que niegas cualquier mínima amenaza que pueda suponer su extinción. Pero la oscuridad siempre tiene hambre de vida. Everybody's